buenos días, estimados amigos de la comunidad cristiana. Quiero darles un saludo desde Perú. Quiero compartirles lo siguiente. En un mundo globalizado que estamos viviendo, donde es un mundo plano, donde ahora podemos traspasar fronteras y donde podemos conocer países, costumbres, prácticas, y donde nos damos cuenta de que en todas las naciones no somos iguales, todos somos diferentes, y eso es algo bueno que hay que rescatar, que podemos ahora conocernos, interrelacionarnos. Pero tristemente, el estar conociéndonos ahora más y más bien, no nos está llevando a poder unirnos en fraternidad como humanos, ser más humanos. Más bien, a medida que nos vamos conociendo más, lo paradójico es que más bien está creciendo más la intolerancia. ¿Y qué es lo que está sucediendo? Antes de la pandemia, se veía ya que había una xenofobia, rechazo a los que no son de nuestras naciones, a los que no creen como nosotros o no practican la cultura que nosotros. Había un rechazo ya. Ahora en esta pandemia se ha incrementado más. Ciertos comentarios periodísticos nos hacen ver, por ejemplo, en este momento xenofobia con la comunidad asiática. Se hablaba, por ejemplo, del virus chino y se ha visto en varias partes del mundo, en varios países donde han sido atentados muchos locales de la comunidad china. La pregunta es, ¿qué nos está pasando? ¿Qué es lo que nos está sucediendo? Ahora, lo más alarmante de que esta falta de tolerancia, de poder soportarnos unos a otros, también se ha visto en las iglesias cristianas. Conversaba con un amigo misionero que ha estado varios años en Perú, me contaba que en su país, cuando los pastores de su congregación dieron la libertad a sus miembros para que se puedan vacunar, casi el 50% se retiró de la iglesia. ¿Por qué? Porque ahí en esta iglesia y en varias partes de los Estados Unidos, me compartía este misionero, que no hay tolerancia con aquellos que creen en la vacuna o con aquellos que no aceptan la vacuna. Y eso se está viendo. Como también, por ejemplo, se ve en las comunidades cristianas que hay diferentes interpretaciones de lo que está sucediendo en este momento en el orden mundial, las famosas conspiraciones. Y no hay tolerancia de poder entendernos, escucharnos. Y eso sucede también en la iglesia cristiana, y eso es bastante triste. Hoy día yo quiero compartirles cómo tener una tolerancia que libera desde la perspectiva bíblica. Así que, primeramente, en este tema, cómo tener una tolerancia que libera, y desde la perspectiva bíblica, quiero hablarles del primer punto. Desde la perspectiva bíblica, una tolerancia que libera es una virtud cristiana. Y antes de definir que la tolerancia que libera es una virtud cristiana, es importante saber lo que dice el diccionario acerca de lo que es la tolerancia. Lo define como el respeto a las ideas, opiniones, creencias, costumbres, prácticas de los otros, aun cuando sean diferentes a las nuestras. Así que ser tolerante es aceptar que hay personas que piensan diferente a nosotros, sienten diferente a nosotros, tienen opiniones diferentes a nosotros y que hay que respetarlas. Y en este sentido la tolerancia es una virtud, el respeto por las otras ideas o creencias. Ahora, no queremos decir con esto que al final todas las creencias y todas las opiniones sean correctas y sean verdaderas. Ahora, desde la perspectiva cristiana, la tolerancia es presentada como una virtud cristiana para ser practicada. La Biblia dice esto en Efesios 4, 1 y 2. Dice así: os ruego que andéis con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Así que, desde la perspectiva cristiana, y que se supone que los cristianos somos los ejemplos de ser pacientes y tolerantes con los demás, podríamos definir que la tolerancia es una virtud cristiana que está dispuesta a cargar con las diferencias irritantes de los demás y hacerlo con una buena actitud y paciencia para imitar a Cristo. Así que, desde la Biblia,
La tolerancia y ser tolerante es imitar a Cristo. Quiero hacerles reflexionar en lo siguiente. ¿Cómo es un país que tiene una sociedad intolerante con los que son diferentes a su nación? ¿Cómo terminará una iglesia en el cual sus miembros no se pueden soportar? ¿Qué futuro tiene un hogar cuando sus miembros son intolerantes? ¿Cómo es afectada una esposa cuando su esposo es intolerante con sus defectos? ¿Tú te consideras una persona tolerante o intolerante? En segundo lugar, la tolerancia que libera viene de una conducta divina. Y esto me asombra. Qué interesante es ver cómo Dios presenta tanto al Padre y al Hijo como personas que tienen esta virtud de tolerancia. Por ejemplo, la Biblia en Romanos capítulo 2, 4, y lo voy a leer en la traducción viviente, dice: ¿no te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? ¿Acaso eso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientes y abandones tu pecado? ¿No te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? Una virtud de Dios, el Dios de la Biblia, es que es tolerante. De Jesús, ¿qué dice la Biblia? Miren lo que dice, o escuchen lo que dice la Biblia de Jesús. Hebreos 12, 2, 3. En la NTV o la Nueva Traducción Viviente dice así: Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor, junto al trono de Dios. Piensen en toda la hostilidad que soportó por parte de pecadores. Vuelvo a repetir lo que dije hace un rato. Cuando el cristiano da ese testimonio de tener tolerancia con los demás, está imitando a Cristo. Porque cuando uno es tolerante, lo está honrando a Dios. Porque es como que Dios está viendo a través de esta conducta o esta virtud de la tolerancia, ¿no? Ahora, por último, en tercer lugar, la tolerancia que libera es una virtud coherente. Una tolerancia que libera es una tolerancia coherente. Y digo esto ¿por qué, amigos? Porque hoy en día hay una tolerancia que preocupa. Porque paradójicamente es una tolerancia intolerante, ¿no? Porque la tolerancia hoy en día no solamente enseña, o el concepto del hombre moderno de hoy en día no solamente enseña de que la tolerancia pues es aceptar que hay creencias diferentes y opiniones diferentes, sino que hoy día el nuevo concepto de tolerancia es que esas opiniones y esas creencias son verdaderas y hay que aceptarlas también como verdaderas. Y el que no piense así es considerado como intolerante por los tolerantes, entre comillas. Y es que, si bien es cierto que la tolerancia acepta que hay opiniones y creencias que tienen otros, pero con eso no queremos decir que necesariamente esas creencias y esas opiniones son correctas, ¿no? Por ejemplo, si alguien viene y me dice 2 más 2 es 5. Bueno, puede ser sincero en lo que dice, pero no podríamos decir de que esa creencia se ajusta a la verdad, a la lógica, cuando sabemos que 2 más 2 es 4, ¿no? Ahora, si alguien piensa que en su libertad puede tomar veneno y no le va a suceder nada a su cuerpo, puede creer, puede decirlo sinceramente, pero no se puede aceptar que eso sea una creencia correcta, porque sabemos por la lógica y la verdad cómo va a repercutir el veneno en el cuerpo humano y cuáles van a ser las consecuencias. Porque una tolerancia así ya no libera, sino más bien destruye, desnaturaliza, ¿no? Entonces, ahora, en las cosas espirituales, cuando hablamos de Dios, hoy día se piensa que debe haber una tolerancia en el cual todos los caminos conducen hacia Dios. Bueno, se puede respetar que las personas piensen ello, pero ¿es una tolerancia intolerante? ¿En qué sentido? Porque cuando uno va a la Biblia, encuentra de que Dios sí muestra una paciencia y una tolerancia, pero sometida a la verdad y como también a su amor. Por ejemplo, la Biblia dice en cuanto a la creencia popular que todos los caminos conducen hacia Dios, la Biblia dice esto, y Jesús lo dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino
por mí. Jesús se presenta como el único camino para ir a Dios. Y esto es lo que predican los cristianos si quieren ser coherentes con la Biblia. Pablo, el apóstol Pablo dijo, pues hay un Dios y un mediador que puede reconciliar a la humanidad con Dios, y es el hombre Cristo Jesús. 1 Timoteo 2:5 en la Nueva Traducción Viviente. Ahora, Jesús, siendo el camino, la vida y la verdad, se presenta exclusivamente y únicamente como el único camino. Ahora, lo paradójico es que cuando en la verdad que presenta a Cristo siendo el único camino y es exclusivo y único, pero paradójicamente su llamado es que invita para hacer inclusivo su mensaje a todos los hombres y a todas las naciones para que puedan venir al único camino que nos puede llevar a Dios. Y en esta invitación que hace Dios a través de su Hijo Jesucristo, Dios muestra su tolerancia y paciencia. Porque el Señor Jesucristo, dice la Biblia, va a regresar por segunda vez. Y Dios está siendo tolerante con esta humanidad. Dice la Biblia también, en realidad, no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa de que su Hijo va a venir, como algunos piensan. Al contrario, es paciente por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido, quiere que todos se arrepientan, según de Pedro 3:9. Y esa tolerancia nosotros creemos. La Biblia desde su perspectiva nos muestra este tipo de tolerancia que libera, una tolerancia coherente. Y Dios es tolerante. Dice la Biblia, ¿no te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? ¿Acaso eso no significa nada para ti? Así que quiero culminar diciendo lo siguiente. Necesitamos en estos momentos una tolerancia que libera. Y los cristianos debemos ser los primeros en mostrar paciencia con los que creen diferente a nosotros, con los que opinan diferente a nosotros, con los que tienen otros conceptos a nosotros. Pero a la misma vez, en esa tolerancia, queremos mostrar también con paciencia que hay una fe que Dios ha declarado que es coherente con lo que Dios dice. Ahora, y tu amigo, si tú quieres realmente tener un carácter de ser tolerante y paciente con los demás, yo te invito a venir a Cristo. Cristo dijo de sí mismo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Y saben para qué vino Cristo? Porque el pecado nos deformó, nos alejó completamente de Dios. Hoy día cuando vemos la humanidad está lejos de ser imagen y semejanza de Dios. Pero Cristo vino a recuperar a través de la muerte en la cruz. Derramó su sangre ¿para qué? Para que tú y yo podamos tener ahora el carácter de Cristo, para poder imitar a Cristo. Por eso derramó su sangre. Y cuando tú crees que Cristo murió por tus pecados y crees que Él ha venido para hacer una nueva creación, hacerte una nueva persona, por lo que Cristo hizo en la cruz por tus pecados, Dios va a hacer el milagro de darte la salvación. ¿Y qué sería recibir el milagro de la salvación? No solamente el poder tener vida eterna, sino el poder para tener una nueva vida, que cada día pueda reflejar el carácter manso y humilde de Cristo. Que esta meditación nos pueda hacer reflexionar. Que Dios te bendiga.